Muy buenas noches, bienvenidos a la edición nocturna de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Daniel Noboa obtiene la victoria para un segundo mandato como presidente de Ecuador para el periodo 2025-2029. Según la autoridad electoral, el candidato de Movimiento ADN obtuvo cerca de 11 puntos de diferencia con más del 55% de los votos que respecto a su contrincante Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana. Ella no reconoció los resultados y los calificó del peor y más grotesco fraude. Anunció que pedirá recuento de votos. Luto en el mundo de las letras, falleció el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Según informó la familia, su deceso ocurrió en la capital Lima. El Premio Nobel de Literatura había cumplido el pasado 28 de marzo 89 años de edad. Terminó con éxito la cirugía que le fue practicada al expresidente brasileño Jair Bolsonaro tras 12 horas en el quirófano, según compartió en redes sociales su esposa Michelle Bolsonaro. El ultraderechista de 70 años fue intervenido por un cuadro de obstrucción parcial del intestino. Iniciamos en Ecuador. Daniel Noboa obtiene la victoria para un segundo mandato como presidente de Ecuador para el periodo 2025-2029. Según la autoridad electoral, el CNE, el candidato del movimiento ADN obtuvo cerca de 11 puntos de diferencia con más del 55% de los votos respecto a su contrincante, Luisa González, y quien, tras conocer los resultados, Noboa, acompañado de su esposa, aseguró que no cabe duda de que ganó la elección y agradeció a sus seguidores. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Y eso ha sido a base de perseverancia, de lucha, de trabajo, de cada uno de los miembros de este equipo que busca ese nuevo Ecuador, este equipo que lucha día a día para poder tener un país mejor para sus hijos de los que ellos tuvieron. Por su parte, la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, no reconoció los resultados, acusó que se cometió el peor y más grotesco fraude y afirmó que Ecuador está viviendo una dictadura. Además, anunció que pedirá recuento de votos al Consejo Nacional Electoral de Ecuador. En las redes sociales del partido de izquierda se la dio como ganadora, afirmando que obtuvo el 51,99% de los votos. Son cerca de 11 encuestas, 11 investigaciones estadísticas, en la cual todas, aún las del mismo gobierno, nos daban la victoria. El exit poll, uno de ellos nos daba la victoria y ninguno dio una diferencia como la que estamos viendo en el TC, en el CNE. Ninguno. Entonces, yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. En otros temas, luto en el mundo de las letras, falleció el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Según informó la familia, su deceso ocurrió en la capital Lima. El Premio Nobel de Literatura cumplió el pasado 28 de marzo 89 años de edad y recordemos que en 2023 él anunció su retiro de la literatura para poder pasar más tiempo con su familia. Ahora vamos hasta Lima con nuestro corresponsal en Perú, Francisco Zacarías, quien nos ampliará la información. Francisco, muy buena noche. Cuéntanos, ¿cuáles son los detalles respecto a la muerte de Mario Vargas Llosa? Le cuento que Mario Vargas Llosa murió rodeado de su familia y en paz a la edad de 89 años. El laureado escritor peruano dejó un estricto protocolo a seguir con instrucciones para sus familiares en los que pide que no se realice ninguna ceremonia pública y que sus restos sean incinerados. Mario Vargas Llosa tuvo amigos muy cercanos y es precisamente este círculo de amigos que señala que en el cumpleaños número 89 realizado el 28 de marzo pasado, es decir, hace algunas semanas, ya se le notaba algunas dolencias que el escritor trataba de disimular, y también refieren que uno de los principales asuntos que tenía presente Vargas Llosa era recorrer lugares emblemáticos que sirvieron de inspiración para algunas de sus principales
principales novelas como La ciudad y los perros y Conversación en la catedral. Y precisamente su hijo Álvaro fue el encargado de tomar las fotografías que sirvieron para los diálogos y para los escenarios que se reflejan en las novelas. Hay que señalar que algunos seguidores de Vargas Llosa están llegando a la casa ubicada en el distrito de Barranco, un distrito al sur de Lima, para conocer los últimos detalles del peruano más laureado del mundo, que el año 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura, y además el año 2023 fue recibido por la Academia Francesa de la Lengua como uno de los inmortales, pese a que jamás escribió una novela en francés. La obra de Mario Vargas Llosa es admirada en todo el mundo y sus novelas han sido traducidas a diferentes idiomas. Sin duda, una dolorosa pérdida. ¿Qué reacciones se han producido en Perú, Francisco? Bien, ahí estaba Francisco precisamente informándonos desde Lima sobre el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Ahora, en Brasil terminó con éxito la cirugía que le fue practicada al expresidente brasileño Jair Bolsonaro tras 12 horas en el quirófano. Esto según informó en redes sociales su esposa, Michelle Bolsonaro, quien compartió un comunicado del partido del exmandatario. El ultraderechista de 70 años fue intervenido por un cuadro de obstrucción parcial del intestino y se encuentra internado desde el viernes tras manifestar fuertes dolores abdominales. Recordemos que en estos días Bolsonaro llevaba a cabo una gira política alrededor de todo el país para pedir inmunidad para él y su equipo acusado de encabezar un intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones del 2022. El expresidente de la República, Jair Bolsonaro, fue sometido a una cirugía de lisis extensa de adherencias y reconstrucción de la pared abdominal. El procedimiento mayor duró 12 horas, fue sin incidentes y no requirió transfusión de sangre. La obstrucción intestinal era el resultado de un pliegue en el intestino delgado que dificulta el tránsito intestinal y que fue retirado durante el procedimiento para liberar las adherencias. Actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, clínicamente estable, sin dolor, recibiendo soporte clínico y nutricional y medidas de prevención de infecciones. Para finalizar, este sábado se inauguró en Japón la Exposición Universal de Osaka. Es la segunda vez que la ciudad acoge este acontecimiento que durará 6 meses hasta octubre. El tema de esta edición son las nuevas tecnologías y la paz. Más en el siguiente informe. La Exposición Universal de Osaka abrió sus puertas bajo la lluvia y el viento. El tiempo no acompañó, pero miles de visitantes acudieron al recinto. Estoy completamente congelado. Este tiempo es difícil para mi hijo. Por supuesto, si hubiera hecho buen tiempo, habría sido mucho más agradable. Teníamos que venir el día de la inauguración. Es tan memorable. El tema de la exposición de este año es la sociedad del futuro y las nuevas tecnologías. Algunos no se lo tomaron a la ligera. Esta japonesa vino con su robot mascota. Ese robot del futuro es como mi hijo. Y la expo también representa el futuro, así que mi robot encaja perfectamente con el tema. Alrededor de 160 países y regiones están representados, entre ellos Francia. Con los conflictos como telón de fondo, desde Ucrania hasta Gaza, Francia decidió celebrar el amor. Creo que hay una conexión real entre las tradiciones japonesas y el tema del amor. Hay empatía, comprensión y escucha, que también son pruebas de amor. El toque francés que añadimos es este himno al amor. Pero la verdadera estrella de esta exposición es esta gigantesca estructura de madera, 2 kilómetros de circunferencia, 20 metros de altura y una inversión de unos 215 millones de euros. El anillo rodea países del todo el mundo. Pensar juntos en el futuro y la unidad. Ese es el concepto de esta estructura. Es la primera exposición universal desde el final de la pandemia de coronavirus. Se esperan 28 millones de visitantes. Fin del informativo, pero si quieres saber más, mucho más, quédese aquí con nosotros en los espacios de France 24. Hasta la próxima.